Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante. En realidad, cuando se trata de la palabra de Dios, todos los temas son importantes. Pero hace a nuestra actitud, a la actitud que debemos tener ante Dios. Y la consulta o la pregunta que muchos se hacen cuando pasan por momentáneos o permanentes estados de tibieza espiritual es cómo salir de ese estado de tibieza. Porque realmente hay hermanos o hermanas, en general en todas las iglesias, que asumen la vida cristiana con pasión, con fervor, y hay quienes la asumen como una obligación o como con cierta comodidad o como una rutina, como un hábito. Y por ende se cae en ese estado de tibieza en donde se pierde el primer amor. Porque el primer amor es cuando lo encontramos al Señor y decimos que es el primer amor porque allí en ese momento le decimos sí a todo el Señor. Después vienen las luchas, vienen las circunstancias, vienen los momentos de la vida en los cuales se ve nuestra fe puesta a prueba y no siempre respondemos favorablemente a esa situación. Entonces ese primer amor se va desvaneciendo. Ya lo amamos a Cristo superficialmente y nos vamos apartando, nos vamos alejando y hasta asumimos cierta actitud de indiferencia. Eso se da habitualmente en muchos cristianos y es una situación, ya vamos a ver, es una situación espiritualmente, yo diría, mala, no recomendable, porque la tibieza espiritual es dañina. Es dañina para la unión con Dios, para la comunión con Dios, y puede destruir ese camino de vida eterna que Dios nos ha dado. Puede destruir por decisión nuestra. Entonces, ¿cómo salir del estado de tibieza? Bueno, en primer lugar, para hablar del tema se requiere tener una actitud de querer salir. Ustedes saben que Dios no obliga a nada. Dios no es un ser tirano que te obligue a tomar ciertas decisiones. Nos deja el libre albedrío, la decisión siempre es nuestra. Y la actitud que tenemos que tener es o de permanecer en la tibieza o de querer salir de ese estado. Permanecer en la tibieza es un camino hacia el infierno, hacia el lago de fuego y azufre, hacia el fuego que quema pero no consume, al sufrimiento y a la tortura eterna. Porque el Señor dice que los vomitará de su boca. Entonces, no tenemos que ser tibios y tenemos que asumir la actitud cuando nos damos cuenta de que estamos en esa situación de salir de esa tibieza. Ese es el tema que quiero compartirles hoy, cómo salir de ese estado de tibieza. ¿Qué es la tibieza? La tibieza es cuando tenemos una fe que es una rutina. Concurrimos al templo por rutina, es un hábito, no tenemos ese entusiasmo, esas ganas de encontrarnos con Dios, de llenarnos de Él. Tenemos una fe superficial en donde nos da lo mismo no ir a alabar y a buscarlo a Dios que ir
Y si no recibimos nada, nos desanimamos. Queremos que Dios nos tenga en cuenta en todo, pero nosotros no queremos tenerlo en cuenta a Él. La tibieza es cuando hay ese desinterés por Dios y hay un relajamiento en la fe. Y ese es un estado peligroso, porque es una pérdida de fervor, implica una pérdida de fervor, implica un desánimo. Y entonces se comienzan a buscar satisfacciones en el mundo. De a poquito, la tibieza nos va arrastrando a que vayamos alejándonos de Dios, porque se va perdiendo la pasión por Dios. Ese es el estado de tibieza. ¿Y cómo vamos o cómo podemos salir de ese estado de tibieza? Yo les voy a dar pautas, sugerencias, pasos, ideas, pero no hay una receta. Yo diría que la principal receta es tu actitud de salir de ese estado. Porque si querés permanecer en ese estado siempre, Dios no te lo va a requerir, no te va a obligar. Pero después, no olvidemos que tenemos que comparecer ante el Señor. Entonces, nuestras actitudes tienen una consecuencia. Si la actitud es positiva, vamos a tener una consecuencia positiva. Si tenemos una actitud negativa, y la consecuencia no va a ser positiva, también va a ser negativa. Entonces, es necesario que como cristianos, si estamos en esa situación, recuperemos el calor y el compromiso con Dios, ese compromiso espiritual. Y los pasos que sugiero, puede haber muchos más, pero algunos de ellos son, en primer lugar, reconocer que nosotros estamos, o reconocer la persona que está en esa situación, que está en un estado de tibieza, que su relación con Dios es una rutina, que ya ha perdido el entusiasmo de estar con Dios y no le interesa obedecerle o no obedecerle, le da lo mismo. Ir a la iglesia, participar de la reunión, es una rutina, es un ritual que no siente en su corazón. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Frío el que está alejado de Dios, caliente es el que tiene todavía ese fervor por el Señor. Pero miren lo que dice la palabra. Ojalá fueses frío o caliente. Es preferible ser frío, alejado de Dios, antes que ser tibio. Aquí tenemos un primer alerta. Y el versículo 3, capítulo 3, versículo 16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando le hace mal algo al estómago, usted lo vomita. Y si somos tibios, le hacemos mal al estómago del Señor y Él nos vomita. Él no quiere tibios. Él quiere que nos juguemos por la fe, nos juguemos por Él, que lo amemos, que lo busquemos y que dependamos de Él, que confiemos firme y seriamente en Él. Una fe sólida. Una fe sólida. Entonces,
el primer paso que tenemos que dar es, sí, estoy en un estado de tibieza. O voy camino a un estado de tibieza. O mi estado de tibieza es ya demasiado grave. Reconocerlo. No negarlo, reconocerlo. Para con nosotros mismos, ser honestos con nosotros y ser honestos con Dios. El segundo paso que tenemos que dar es arrepentirnos y entregarnos a Dios. Es el arrepentimiento. Es confesar ese estado o esa situación ante Dios. Confesarlo, pero puntualmente diciendo, Señor, me pasa esto, esto y esto. Y decírselo en forma directa. Y me arrepiento de esto y de esto otro. No así genéricamente, Señor, perdóname mis pecados, yo me arrepiento. No. Hablarlo con el Señor. Porque la oración es hablarlo. Es estar en privado con Él. Y decirle, mira, Señor, yo hice esto. Estoy haciendo esto, es malo, yo sé que está mal, que va contra tu voluntad, perdóname, quiero que me cambies, arrepentido estoy. Quiero tener comunión con Dios, quiero estar cerca tuyo. Dice Segunda de Crónicas 7:14, miren la potencia que tiene este versículo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Primero, humillarse. Y oraren. Segundo, oración. Y buscaren. Tercero, buscar mi rostro. Y buscar en mi rostro. Y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré tu vida, sanaré tu hogar, sanaré tu familia, sanaré tu trabajo. Entonces acá yo quiero que me permitan ustedes hacer un paréntesis. ¿Saben lo que es un paréntesis, no? Abro paréntesis. Y quiero explicar qué significa esa primera palabra que menciona el versículo. Humillarse. ¿Qué es humillarse? Porque es clave comprender esto. Porque yo he escuchado de muchos predicadores que hay que humillarse ante el Señor, hay que humillarse ante Dios. ¿Pero qué significa humillarse? ¿Cuál es el significado? Digamos que la humillarse ante Dios es el primer paso para restaurar la relación con Dios. Pero eso no significa degradarse. Eso no significa perder la dignidad. No significa que Dios se va a burlar de nosotros o que nosotros tenemos que soportar que Dios nos avergüence. No es desde ese punto de vista. Humillarse es reconocer que Dios es nuestro Señor y no nosotros, que dependemos de Él. Y reconocer que yo sin Él nada soy, que dependo de Él y que le necesito, pero no reconocerlo como quien lo dice repetidamente, simplemente como una fórmula, sino sentir en el corazón que sin Dios no vamos a ningún lado, porque en realidad no vamos a ningún lado sin Dios. Sentir en el corazón de que dependemos de Él, la vida, cada día que nosotros nos levantamos,
cada respiración que tenemos depende de Dios, aunque nosotros no lo reconozcamos. Reconocer que nosotros necesitamos de Dios y que nosotros no somos nada sin Él. Eso es humillarse. Tengamos mucho dinero o poco dinero, seamos lindos, feos, gordos, flacos, sin Él no somos nada. Somos una miseria caminante que va camino al fracaso. Porque la victoria te la da Cristo en esta vida y en la venidera. Entonces, yo me humillo porque dejo de depender de mí, de mis pensamientos, de mis cuestionamientos, porque a veces cuestionamos todo. ¿Que viste esto? ¿Que viste lo otro? Caminamos por fe, esperamos todo de Dios. ¿Que viste que se equivocó, que no se equivocó? ¿Viste fulano que hizo lo que hizo, que está muy mal, que está muy bien? Nosotros no somos llamados a ser jueces. Somos llamados a seguirlo a Dios y a confiar en Él. El que nos va a juzgar en última instancia es Él. Entonces, es un acto de dependencia de Dios. No nos miren a nosotros, a los humanos. Los humanos cometemos errores siempre, porque somos humanos, no somos dioses. Nos equivocamos siempre. En la iglesia vamos a encontrar errores siempre, equivocaciones siempre, gente buena y gente mala. Lamentablemente, hasta que Dios los cambie y los transforme, son malos. Por eso Dios habla de transformación. Pero mientras tanto yo miro a Dios porque dependo de Dios, sigo a Dios, creo en Él, me aferro a Él. Eso es humillarse delante de Dios. Confiar que dependemos de Él. Y no de nuestro juicio, de nuestra opinión, de nuestro criterio, de nuestro pensamiento. Es rendirse ante la autoridad de Dios. Es renunciar el orgullo. Porque somos orgullosos los seres humanos. Ese orgullo nos lleva siempre a ser rebeldes. Yo a veces a los hermanos, y eso lo hago a propósito, les digo algo así medio punzante, ¿no? Para ver cómo reaccionan. Y enseguida saltan. Ah, bueno, pero yo, porque ese es el orgullo. Es más difícil reconocer, hacerse cargo, está bien, es cierto. No, pero yo, porque siempre buscamos el argumento, la excusa, siempre buscamos tener la razón. Ese es el orgullo, ¿eh? Nos cuesta hacernos cargo. Nos cuesta admitir que somos falibles. Falible quiere decir nos equivocamos. Y que es bueno reconocer que nos equivocamos. Y que si somos lo que somos, si estamos donde estamos, si seguimos el camino del Señor, es por la gracia de Dios. Por regalo de Dios y no por mérito nuestro. Nosotros no tenemos ningún mérito. Entonces, la palabra hebrea de la cual
surge la palabra humillarse, quiere decir doblarse, someterse, rendirse voluntariamente. ¿Ante quién? Ante Dios. Pero a veces somos tan orgullosos, a veces somos tan tercos que nos cuesta someternos a Dios, doblarnos ante Dios. ¿Y qué falta? Y falta humillarse ante Él, reconocer que Él es Dios. Eso es lo que Dios quiere con la humillación. O sea, que Dios no quiere que te humilles para avergonzarte. Dios quiere que te humilles reconociendo que Él es el Señor. Qué hermoso Dios que tenemos. Yo lo amo cada vez más. Porque miremos nuestro ser, nuestro interior y nos demos cuenta cuántos son nuestros defectos y cuánto necesitamos que Dios nos vaya puliendo y perfeccionando. Entonces, humillarse es tener un corazón que se inclina ante Dios y no solo un cuerpo que se arrodilla ante Dios. Porque muchas veces hablamos de humillarse ante Dios y muchas veces hay hermanos que se arrodillan para pedirle perdón a Dios, pero en su corazón no se sujetan, no se someten, no hay arrepentimiento. Sí tenés una postura del cuerpo arrodillado y doblado, pero tu interior no se ha doblado. Tu interior sigue erguido, orgulloso, gobernando tu vida, sin dejar que la gobierne tu Dios. Entonces, ¿cómo se expresa esa humillación? Es reconociendo ante Dios nuestro pecado. Aceptar que cometemos errores, que cometemos pecados y confesárselos al Señor. Sin buscar excusas. Señor, me he arrepentido en esto, me arrepiento de esto porque he cometido este pecado, este. Y no decirle lo que le decimos habitualmente al Señor. Es que yo soy hombre, soy ser humano. Tú sabes, Señor, que la debilidad de la carne, la debilidad humana, que mi orgullo, sí, está de más que le digamos que mi orgullo, porque Él ya lo sabe. Decirle que te lo quite, que te lo saque, que te haga dependiente de Él. David, el rey David confesó, contra ti, solo he pecado. Él lo reconoció. Reconoció la necesidad del perdón ante Dios. Entonces, el orgulloso dice, yo puedo solo. Y el humilde reconoce, sin ti, Señor, nada puedo hacer. Eso es humillarse. Reconocer que Él es el Señor. Es depender de Dios en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones. Qué lindo sería si cada vez que tomamos una decisión le decimos, Señor, guíame para tomar la decisión correcta porque yo quiero hacer lo que vos quieres, no lo que yo quiero. Confiar en Él, en que Dios nos va a proveer todas las cosas. Entregarnos a Él en confianza, en fe, en amor. Orando con sinceridad. Porque dice, el que se humillare y orare. Pero la oración
sincera, auténtica, que nace de la humildad de quien se reconoce que necesita de Dios, que no repite una fórmula de memoria como un clamor permanente, sino una oración que expresa: Dios, te necesito. Pero eso nos cuesta arrancarlo. A veces intelectualmente sabemos que lo necesitamos, pero nos cuesta arrancar, nos cuesta derramar una lágrima para decir: Dios, te necesito. ¿Por qué? Porque nos cuesta humillarnos. El orgullo a veces predomina. Entonces dice: el que se humillare, el que orare, el que busque mi rostro. ¿Qué significa eso de buscar el rostro? Buscar la presencia de Dios. No solo buscar que Dios nos dé cosas, que Dios nos bendiga, porque todos queremos que Dios nos bendiga. Pero una cosa es querer y pretender que Dios nos bendiga, y otra cosa es buscar únicamente eso y no buscarlo a Dios. Es buscar algo más, es buscar conocerlo a Dios, más que recibir algo. Y dice que se apartare de los malos caminos, apartarse del mal. Que demuestre que hay un cambio de conducta, porque ¿de qué vale arrepentirse, llorar y orar ante Dios, clamándole el perdón, si después volvemos a caer en la misma? Porque dice: si se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse significa cambiar de dirección. Yo venía caminando así y yo cambio de dirección. No camino más por donde caminaba antes. Entonces, no basta con confesar. Es necesario abandonar el pecado. Y hay muchos ejemplos bíblicos de esto. De estos actos hermosos de humillación verdadera. David cometió un pecado con Betsabé, la mujer de un amigo, y reconoció su pecado. Y dijo en el Salmo 51:3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo está diciendo el rey David. Mi pecado está siempre delante de mí. No puede ser. Ayúdame, Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es humildad. Ezequías, cuando buscó a Dios ante las amenazas de los asirios, dice que en Segunda de Crónicas que después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Él y todos los moradores de Jerusalén. Él y todo el pueblo. El hijo pródigo dijo: no, yo me voy al mundo, me voy a disfrutar de la vida, a vivir en la vida. Dame la herencia. Quiero mi herencia, quiero mi parte, y yo me voy. Vos quedate aquí en el campo con los animales, yo me voy. Pero dame mi parte. Gastó toda la herencia, terminó comiendo con los cerdos. Y volvió. Y dice Lucas 15, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Claro, tuvo que comer con los chanchos para darse cuenta que estaba equivocado. Y Jesús mismo
Es el mejor ejemplo, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Sin tener pecado alguno. Solo por amor a nosotros. Y solo para salvarnos a nosotros. Entonces el resultado de la humillación, según el Salmo 34:18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y bueno, ¿cuál es el resultado de la humillación? Que Dios va a estar cerca tuyo. Va a estar siempre contigo. Tu comunión con Dios va a ser muy cercana. Porque cuando esa conversión es genuina, Dios oye, Dios perdona y Dios sana. Por eso, como les decía al principio, humillarse es el camino de la restauración. Porque la tibieza no desaparece por fuerza de voluntad. Requiere una acción. Por eso les decía, tenemos que tener la actitud de asumir ese tipo de acción y de humildad ante Dios. Bueno, cierro el paréntesis y ahora voy al tercer paso que favorece eliminar la tibieza. Renovar la oración. Pero no una oración de memoria, sino una relación personal que reavive la pasión. Miren, los otros días, el jueves, hicimos una reunión con los hermanos del SIDEC, del Sistema Dinámico de Educación Cristiana. Y tenían una tarea que era preparar una prédica de unos minutos, 5 a 7 minutos cada uno de los grupos. Bueno, y la primera pregunta fue, antes de comenzar la reunión, ¿quién hace una oración? Y después fue, ¿quién pasa primero a hacer esa predicación? Cuando se dijo quién hace la oración, y hubo que esperar hasta que alguien se decidiera. Y cuando se dijo quién pasa primero a hacer esa predicación, y bueno, hubo que llamarlos porque nadie levantó la mano. Entonces yo después les dije, en una muy linda reunión, porque tuvimos una muy linda reunión, es increíble estos cristianos, como no quieren hablar ni escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque la oración es hablar con Dios. Eso es orar. ¿Cómo puedo conocer a una persona si no hablo con ella? Y la oración es hablar con Dios. Y había que rogar para que hagan una oración. Y cuando había que predicar también, y las prédicas son Dios que nos habla a nosotros. Entonces yo llegué a la conclusión, qué difícil, por egoísmo, a veces por orgullo, por no pasar vergüenza, no sé por qué motivo, nos cuesta hablar a Dios y escuchar a Dios. Y esa es una de las formas de renovar la oración permanente, siempre, no repitiendo fórmula, sino hablando con el Señor respecto de las cosas que nos acontecen en nuestras vidas, para buscar conocer la mente de Cristo, escudriñar el pensamiento del Señor, hablarle, escucharle, agradecerle. Eso debe ser una actitud constante. El cuarto paso
Estudio y meditación de la palabra. La vez pasada estábamos hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios. Mire, y yo les dije que Dios hablaba de 1000 maneras y nos hablaba siempre. Lo que pasa es que a veces estamos muy distraídos o no sabemos que Dios nos está hablando por falta de discernimiento. ¿Y cómo se adquiere ese discernimiento? Aprendiendo, escuchando, escudriñando la palabra de Dios, estudiando y aplicando esas enseñanzas. Yo tomo un versículo, lo analizo, me llama la atención, lo profundizo, busco, ahora que tenemos internet, y busco cuál es el sentido. Hay medios para analizar a fondo lo que cada palabra de la Biblia nos dice. Y lo investigo y trato de aplicarlo a mi vida. Eso te va a dar una comunión, una unión con Dios que te va a permitir escuchar la voz de Dios. El quinto paso es la adoración y la comunión. Bueno, ese es otro tema. Adoración, la alabanza a Dios. Y sí. ¿Qué voy a decir ahora? Dirán ustedes. Y sí, si yo estoy en la reunión, en la celebración, estamos alabando, levantamos las manos, pero estoy así, estoy mula, porque hay mulas también, ¿verdad? En la iglesia hay cabras, hay ovejas, cabras, y también hay mulas. Y bueno, ¿cómo van a salir así del estado de tibieza? Si lo fomentan, lo están fomentando. La forma de sentir la presencia de Dios en la alabanza y en la adoración y sentir la comunión con Dios es metiéndose en la alabanza, asumiéndola con pasión. Hay gente que tiene miedo o sea, tiene vergüenza de alabar. No, yo soy tan macho, que van a decir mis amigos si me ven alabando a Dios o llorando porque estoy sintiendo la presencia del Espíritu de Dios. No. Pero esas cosas pasan por la cabeza. Porque el diablo la siembra. Entonces, ese paso de alabarlo a Dios con todo nuestro corazón es muy importante, porque el cántico no es cántico, es una experiencia con Dios. Es una forma de buscar esa experiencia con Dios. El sexto lugar es sentirnos en una situación de pertenencia, hacer alguna actividad dentro de la iglesia, en la obra de Dios, ponerla en acción lo que hemos aprendido, en cualquier cosa, en lo que sea, sentirnos parte, porque ese sentido de pertenencia nos hace abrigar fuego de Dios en nuestros corazones. Porque Santiago 2:17 dice, la fe sin obra es muerta. Dios hizo su parte, nosotros hagamos nuestra parte. Y por último, el séptimo paso para eliminar la tibieza espiritual es evitar la rutina y la comodidad espiritual. Hay que romper con los hábitos que enfrían la fe. Asistir al templo no por costumbre, sino con entusiasmo, con ganas. Cuando leemos la Biblia, hacerlo reflexionando, no como si ya leí 5 versículos hoy, pero no saber ni lo que dijeron, esos 5 versículos. No. Leerla con reflexión, aunque sea uno, pero reflexionando.
y sin orar superficialmente, sino en un estado de, como les decía recién, de humillación. Eso es adquirir una disciplina, un hábito espiritual. Participar de ayunos, hacer ayunos, el que quiera, estudios bíblicos y pedir ayuda espiritual cuando lo necesiten. Cuando estás enfermo, ¿dónde vas? El médico. No te curas solo. Y sí, hay algunos que no quieren ir al médico. Yo les recomiendo que vayan a los médicos para todas las actividades o todos los controles de prevención. El poder de Dios, los milagros de Dios, la acción de Dios, no sustituye, sino complementa la medicina, porque, o mejor dicho, la medicina complementa el poder de Dios, es utilizada por Dios. Y bueno, cuando necesito ayuda espiritual, y voy a ir a alguien que me ayude también en la vida espiritual. Entonces, si queremos romper la rutina y buscar vida espiritual, tenemos que romper con todo aquello que atente contra nuestro crecimiento espiritual continuo. Y ya verás cómo cobra vida tu ser espiritual. Tu vida espiritual cobra otra dimensión cuando realmente tu actitud cambia. Que Dios les bendiga. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra está reinando con toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito. Vestido de rey, tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para postrarnos ante tu trono, para decirte que tú eres nuestro Señor. Ese Señor que nos acompaña a cada momento, a cada instante. Ese Señor que nos protege. Ese Señor que nos cuida. Ese Señor que nos guía y que nos fortalece. Lo menos que podemos hacer como hombres, como mujeres redimidos por ti, por Jesucristo nuestro Señor, es inclinarnos ante ti y expresarte nuestra adoración y nuestra exaltación como Dios de la gloria, como creador del universo, como redentor de la humanidad. Oh bendito Dios, cuánto has hecho por nosotros sin que sea nuestro merecimiento, solamente por tu gracia divina, por tu amor precioso, nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia y decirte gloria a ti, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe todo nuestro corazón y llénenos de ti, Señor.
Hoy quiero tocar tu fiel corazón. Sí, Señor. Las gracias, Mi ofrenda de amor es mi adoración a tu santo nombre. Mi ofrenda de amor es expresarte nuestro amor y adoración y reconocerte como Dios, Señor y Salvador. Tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir.